una de las verdades centrales, nuestra verdad central, el sacrificio de Jesús. Y voy a ir, y ustedes verán cuando yo vaya leyendo el pasaje, que es exactamente lo que hemos estado hoy cantando, alabando al Señor. Quiero leer el libro que nos define y nos pone un marco, digamos, a lo que nosotros creemos, a lo que toda la Iglesia cree con respecto a la única fórmula que hay para entrar al cielo. Hebreos 10. Les voy a leer yo. Le pedí a Frank que dejara esta letra para que ustedes vayan meditando en la letra, para que vean que hay una verdad teológica en todo eso. Y la palabra de Dios dice de esta manera. El título, a propósito, para los que les gusta, los títulos no estuvieron nunca en la Biblia. Los títulos se pusieron mucho después de que las Biblias, los manuscritos fueron escritos. Y a veces los títulos es como que nos sacan, digamos, el qué irá a pasar, porque el título ya te lo dice. Jesús sana a los 10 leprosos y después te lo cuenta. Entonces ya te enteraste de que sanó a los 10 leprosos. Pero acá el título dice, el sacrificio de Cristo ofrecido una vez y para siempre. Repitan conmigo, una vez y para siempre. Ese es el punto central de la enseñanza de hoy, de la meditación de la palabra. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfecto a los que adoran. De otra manera, ¿no habría dejado de hacerse sacrificio?, se pregunta el autor de Hebreos. Pues los que rinden cultos purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables del pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, explica el autor de Hebreos, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Nos recuerda, una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio por siempre, se sentó, digan conmigo, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Y después cierra el capítulo con un pedido y una llamada a que perseveremos. Y dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe,
interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, y solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y sigue el capítulo recordándonos los días pasados cuando el pueblo de Dios tuvo que sufrir un montón de pérdidas, un montón de cosas, y todos se solidarizaron cuando fueron encarcelados, cuando sufrieron, cuando tuvieron persecuciones, cuando les confiscaron los bienes, pero todos estaban conscientes de esta realidad eterna. Y nos vuelve a cerrar después de este recordatorio y dice en el versículo 35, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo, o el justo, dicen algunas traducciones, vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran en su vida. Esto dice el autor de Hebreos. El texto mismo se explica por sí solo. Nos conviene, sin embargo, algunas reflexiones, mirarlos con oración, humildemente, y pedirle al Espíritu Santo que nos revele el profundo significado. Especialmente los invito a que pensemos en donde se nos alienta a perseverar a partir del capítulo 19. Pero voy a ir al versículo 1, donde dice que aquello era la sombra de lo que vendría. El autor de Hebreos usa a Platón. Platón afirmaba que el mundo presente, percibido por los sentidos, el mundo material, consistía en simples sombras del mundo real percibido por la razón. Eso decía Platón. Pero el autor de Hebreos lo complementa y lo mejora diciendo no es la razón, es lo que percibe el espíritu. Este mundo que nosotros percibimos con los sentidos es solo una anticipación de lo que el espíritu nos muestra, que va a ser esa eternidad que vos hablabas hoy. Percibidos por el espíritu. Los sacrificios, y obviamente todo el texto habla de los sacrificios de la ley, que se repetían año tras año, porque no había llegado todavía, esta es una verdad esencial de la fe, en el Antiguo Testamento no había llegado el sacrificio, repitan conmigo, perfecto. Por eso no podemos volver al Antiguo Testamento, porque el sacrificio perfecto llegó con el nuevo pacto, esto que vamos a celebrar hoy con la Santa Cena. Y algunos que les encanta irse y bucear para allá, pero es que tenemos que arraigarnos en esta verdad fundamental. Y una verdad que sale de acá es que un animal, querido mío, un animal nunca va a poder sustituir o convertirse en imagen de un hombre. Eso no agrada a Dios, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y si nosotros estamos usando animales, estamos degradando a Dios a esa condición. ¿Se entiende esto? Por eso cuando ustedes ven, y en algunos lugares siguen sacrificando gallinas, perros, gatos y todas estas cosas, vos decís, pero
qué locura, por favor. Nunca un animal va a poder estar a la altura de un ser humano creado a la imagen de Dios. Y en el versículo 12 les dije, y lo repetimos, se sentó. Lo que me habla la palabra es que esto contrasta con lo que en algunas otras religiones, con lo que en algunas otras denominaciones, aún cristianas, siguen haciendo, como los sacrificios incruentos. Cuando Jesús terminó de sacrificar, de dar lo perfecto, se sentó, presentó una obra finalizada, completa, acabada. No hay que poner nada más, ni siquiera incruento. Y hay gente que de alguna u otra manera sigue sacrificando hoy en día, o sigue bajando a Jesús, subiendo a Jesús. Ya Él se sentó, ya Él está reinado. Y te digo una cosa, Él no está afanado, no está nervioso, está sentado. Él está en control de toda la situación. ¿Qué serían los sacrificios incruentos? Los sacrificios incruentos se los voy a contar. Esa es la misa católica. En la misa católica se llama el sacrificio incruento a esta celebración. La transustanciación, que le llaman ellos, es matar a Cristo, sacrificarlo en la cruz cada domingo y resucitarlo. Cuando la sangre se convierte, cuando el vino se convierte en la sangre, eso es un sacrificio incruento. Ellos sacrifican cada vez que hacen una misa al Señor. Es durísimo, pero es... Se llama el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa es El altar. el altar del sacrificio. Esto es, y se sigue haciendo día tras día. O sea, para ellos el vino se convierte en la sangre. O sea, que y es el como cuerpo que lo vuelven a sacrificar a Cristo. sin que Él sufra. Por eso ¿Ese sacrificio incruento solo se aplica a Cristo o puede ser sacrificios que hacen las personas? no, ese específicamente de la Eucaristía, de la misa, es el misterio del sacrificio de Cristo, solo. Lo que pasa es que de ahí, si abrimos esa puerta a esa necesidad de necesitar algo más, seguimos con otras cosas. Con las obras. Y con otras cositas, porque el sincretismo entra y después terminamos matando gallos en la calle o sacrificando otras cosas. Sí se entiende lo que estoy diciendo, pero esto es una verdad central que nos da la palabra. Cuando la palabra dice de una vez y para siempre, es que no hay otro sacrificio posible. La única vía de entrada al santuario de Dios es la sangre de Jesús, porque el sacrificio por los animales nunca dio entrada a ese lugar santísimo. Era un sacrificio imperfecto, que Dios instituyó hasta que se cumpliera el tiempo del Señor, y en su providencia nos dio el gran sacrificio excelso, el mayor sacrificio. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Ahora, el versículo 26 que les leí, porque alguno dice, ¿pero qué significa, pastor? Es que conociendo la verdad pecamos obstinadamente. Lo que el autor de Hebreo, los estudiosos bíblicos interpretan de este pasaje es, para los judíos había dos maneras de pecar: el pecado sin intención y el pecado por obstinación. El pecado por obstinación era la apostasía, era la rebelión contra Dios, o sea, contradecir el sacrificio de Cristo. Y esto es tremendo para nosotros, porque cualquiera que piense que se necesita algo más que Cristo para entrar al trono de la gracia de Dios, está invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y a veces, sin querer, muchos lo hacemos, queriendo poner otras cositas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay gente que obstinadamente peca es porque sabiendo rechazan. El que sabe y rechaza al único que puede salvarlo. Y no es que Dios lo condena porque es malo, lo condena porque el hombre mismo rechazó la única puerta de salvación que tiene. La responsabilidad es del hombre, no es de Dios.
Por eso Pablo también luchaba en contra de los que hacían la circuncisión. Correcto. Porque querían salvarse a través de eso en vez de... Correcto. Y querer poner, pero nosotros hacemos de esas cosas también algunas cositas más. Y ahí lo tenemos que pensar. Por eso digo, esta es una verdad fundamental. ¿Tenemos tranquilidad o no tenemos tranquilidad? ¿Creemos que hay que agregar algo más a lo que Jesús hizo o no? Entonces, el contexto general de todo este capítulo nos revela que ahora vivimos un nuevo pacto y sobre esa base el Espíritu Santo nos muestra la verdad gloriosa de que tenemos libertad absoluta para entrar, como cantábamos, al lugar santísimo. Entrar al lugar santísimo no es un derecho, es un privilegio. Y es un privilegio que está relacionado con nuestra identidad, no con lo que hacemos. Es con lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos seguidores de Cristo. Somos, como dice Pedro en 1 Pedro 2:9, real sacerdocio. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis 1:6, Juan nos dice que por Cristo somos hechos sacerdotes. Dice, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una de las maneras como Dios nos eleva la identidad. Cuando aceptamos a Cristo como el gran sacerdote, como el sumo sacerdote, como el excelso sacerdote, somos ahora nosotros también real sacerdocio. Porque en realidad, en el pacto del Sinaí, el único que tenía permiso para entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y tenía que hacer una vez por año sacrificio, no solamente por el pueblo, sino por él mismo. Fíjense, lo dice la palabra en Hebreos 9:7, dice, pero en la segunda parte, está hablando del lugar santo, pero en la segunda parte, en el lugar santísimo del tabernáculo, entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez por año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Pero en el Evangelio ya se nos muestra, en el Evangelio, en la nueva noticia, en el Nuevo Testamento, ya se nos muestra que, como dice en 9:24 ahora de Hebreos, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios a nuestro favor. O sea, nunca podemos desestimar o minimizar lo que el Señor hizo. Por eso decimos con confianza una verdad, que el santuario verdadero, al cielo, al trono de la gracia, se accede por fe y de forma espiritual, no por sacrificios míos. Y sigo adelante porque si no me voy a extender. Y les dije, entrar es un privilegio, no un derecho, y es un privilegio que solo logramos a través de la sangre de Jesucristo. O sea, si hay alguien que te está contando otra historia, y si vos conocés a alguien que está pensando que se puede hacer de otra manera, decirle, estás equivocado, y presentale el verdadero mensaje. Amén. Todos estamos, porque algunos piensan, bueno, pero es que yo, porque soy bueno, voy a entrar allá. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. No hay un solo bueno. Entonces, para entrar al lugar santísimo, una verdad ancla de esta mañana es que debemos cancelar todo intento de entrar allí en virtud de alguna cualidad humana. Porque Dios dio su sangre por los justos y por los injustos. No es que algunos van a entrar más cerquita porque son más buenitos. Porque eso de alguna manera es volver a creernos que tenemos algún tipo de virtud para entrar allí, y la verdad, hermanos, no tenemos ningún tipo de virtud.
hay una historia en el Nuevo Testamento que presenta esto, y es la que el Señor Jesús pone en el Evangelio de Lucas, cuando el fariseo se pone a orar con él mismo, no con Dios, y dice: oh Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Este hombre había subido a orar, pero no había recibido nada de la oración de Dios, porque el contenido de lo que él estaba orando era un contenido vacío, un concepto de justicia por él mismo. Por eso, querido, cuando nosotros oramos para que se abra eso que ya está abierto, tenemos que decir: Señor, gracias por elegirme, porque vos me conocés mejor que nadie, me conocés mejor que mamá, mejor que papá, mejor que mi esposa, mejor que yo mismo. Y gracias porque a pesar de todo me das entrada. Somos como el publicano que no tenía ningún mérito para poder presentarse ante Dios y pedir su favor, pero como se presentó humillado, dijo: Señor, yo no dependía de lo que él hacía, sino de lo que Dios hacía. Entonces Cristo, en ese trozo del Evangelio, después lo leéis en Lucas 11, dice que éste descendió a su casa justificado. La condición del hombre después de la caída es tan desventajosa por causa del pecado que solo podemos entrar al trono de la gracia y ser perdonados a través de la sangre de Jesucristo. Y esto lo tenemos que pensar. Confesar nuestra inservibilidad, me inventé una palabra, nuestra contaminación, nuestra tendencia proclive, y ir adelante por ese camino nuevo y vivo que dice el autor de Hebreo. Nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque aunque precede de lo antiguo, lo sustituye. Es un nuevo pacto. Es una proyección del antiguo, pero lo mejora, lo sustituye y lo cambia. Es nuevo. En el tabernáculo hay una representación exacta de lo que era el antiguo camino. Jesús nos trae la representación de lo que es el nuevo camino. En el tabernáculo, sacrificios diarios. Con Jesucristo, rendición eterna. ¿Te rendís a Jesús? Por eso dice la palabra de Dios que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu, que no es otra cosa que bajar a Jesucristo de la cruz y decir: este sacrificio a mí no me sirve. Pero vos estás tomando esa decisión. El mundo está tomando esa decisión. El que quiere entrar por otro camino. Tenemos que amar a esa gente y sentir compasión, porque está perdida, porque intentan llegar a Dios, pero por cualquier lado. Amén, hermanos. El velo, esa cortina que no estaba partida, que estaba totalmente tejida, se rasgó en el momento que el Espíritu del Señor en la cruz se entregó. Gloria al Señor. Ese fue el momento de la sustitución. Ese fue el momento cuando Jesús le ganó a Satanás. Cuando la cortina del velo se partió de arriba hacia abajo. Satanás todavía nos quiere mantener separados de Dios. Pero la sangre de Jesús nos mantiene del otro lado de la cortina. Que ahora ya no es solo por la sangre, sino que es su cuerpo rasgado, la vida de Jesús, la que nos da vida a nosotros. Y dice, sacrificio nuevo, también porque este no vino de la tribu levítica, sino que Jesús vino de la tribu de Judá. No eran sacerdotes que propiciaban sacrificios en el templo. Estos eran sacrificios que se entregaban en el templo. Él vino de la tribu de Judá y era un sacerdocio distinto al de Moisés. Por eso digo, tengamos cuidado cuando vamos al Antiguo Testamento. Él declara en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Esta es una verdad fundamental de la fe. Y concluyo con esto. En este pasaje que les leí, todo el capítulo 10 de Hebreo, se nos enseña un camino nuevo y vivo por el cual nos acercamos a Dios y se mantiene permanentemente a disposición para nosotros. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él obedecía la ley. También,
porque Él nació con la ley. Pero Él, cuando se hace sacrificio, ya trasciende. Ahora está sentado, de nuevo, está sentado, está tranquilo, está reinando. Una persona sentada no es una persona que diga, ay, me quedó esto por hacer. No le quedó absolutamente nada por hacer. Cuando fue a la cruz para cargar con tu pecado y con el mío y con el tuyo y con el tuyo y con el tuyo y con el tuyo y con el tuyo, ya se llevó todo. Eso es lo bonito del Evangelio, que dice que cargó con los pecados pasados, presentes y futuros. Y futuros. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Que así como cuando brotó la sangre, le dijo al que estaba al lado, vos vas a estar conmigo hoy. Esa sangre también lo hizo contigo. Y quiero terminar con esto. El Evangelio es mucho más precioso de lo que nos podemos imaginar. Y el consejo que te doy para terminar es, no vayas a tratar de mejorar de ninguna manera el acceso que Dios nos da a Él a través de la sangre de Jesús. Reflexiona, ¿qué cosas estamos haciendo nosotros como personas para tratar de mejorar lo que Dios ya nos dio? Pensemos, porque a veces nosotros mismos nos ponemos a negar o nos ponemos a dudar o nos ponemos, porque si queremos perfeccionar es que no nos parece perfecto. Y ese sacrificio perfecto es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Una verdad esencial de la fe que profeso. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.